provecho de permanecer en la sana enseñanza. En la palabra de Dios encontramos el mensaje del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 4, en el verso 6 al 16. El provecho de permanecer en la sana enseñanza. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 16. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 16. Si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta ahí, digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Tú manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Padre, gracias por esta bendita y preciosa palabra. Permite que no seamos solo oidores, sino también hacedores. Para tu gloria, para la bendición de muchos, muévete en medio nuestro, te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente en la humanidad existen muchas enseñanzas que no causan muchos mayores beneficios, sino que simplemente sirven de algún entretenimiento al ser humano, o de distracción o de perturbación. Aun cuando han sido compartidos a través de muchos años, algunas enseñanzas son hasta ancestrales por miles de años, mas no han causado sino mucho más que confusión en muchos casos y también inestabilidad. Por eso Dios envía su palabra poderosa, para que podamos disfrutar beneficios hasta la eternidad, no temporales, no circunstanciales. Y por eso Él nos habla hoy el provecho de permanecer en la sana doctrina. Si usted observa en los primeros 3 versículos, encontrará la enseñanza de que hay quienes enseñan bien la sana doctrina o sana enseñanza y otros que no. Ese es el caso que usted encuentra desde el primer versículo, cuando el apóstol Pablo
aquí escribe, nos dice, mira, si esto enseñas a los hermanos, será que no algún ministro, no otro ministro más, sino buen ministro. ¿Y por qué mencionaba esto? Porque en el capítulo 4, en los primeros versículos, usted observa cuál era el problema del contexto en la que Pablo estaba enseñándonos esto. Dice que, pero el Espíritu, si ven el capítulo 4, en los primeros versículos, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué significa apostatar? Cuando usted descuida los principios, se mezcla con algunas otras enseñanzas profanas o tóxicas, se deja de vivir la sana doctrina, está apostatando. Por eso dice el título Predicción de la apostasía en el capítulo 4, en el verso 1, cuando dice que, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando que espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ve que la misma palabra va explicando de qué se trata esto de la apostasía, cuando se engaña, se usa algo de la verdad para decir algunas cosas que no son ciertas, para engañar, para enredar y que vienen del mal, vienen de espíritus de demonios y enseñanzas de demonios. Eso era lo que estaba pasando en ese contexto, hermano, y si en ese tiempo había confusión mezclando la verdad, hoy en día usted puede ver que la abundancia entre las redes sociales que nos enredan tiene mucha de esta contaminación tóxica, le llamamos. Y en el verso 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibían casarse y mandaban abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así que usted ve ahí el objetivo de la apostasía. Buscan a los que creen en la verdad para distraerlos de esa verdad, para mezclarlo con algunas cosas que a Dios no agradan. Y quieren venir a pedirnos que aceptemos esas condiciones pecaminosas y tóxicas. Entonces Pablo aquí le dice en el verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. ¿Cómo haces eso? Ahí lo dice. Nutrido con ¿qué? Las palabras de la fe y ¿qué más? No dice algo de doctrina, no dice un poco de doctrina, yo sé algo de Dios, yo sé algo de la palabra de Dios. No, él dice nutrido. Hermano, usted sabe que tiene que ver con la nutrición, la sana alimentación. Cuando alguien le dice, usted necesita balancear su comida porque usted es lo que come. Sí, muchos de los efectos colaterales que tenemos de muchas enfermedades, ¿por qué? Porque no la balanceamos nutritivamente. Entonces, por eso la expresión aquí dice, nutre. Dice, nutrido, ¿de qué? De la palabra de la fe. ¿Cuál es la palabra de la fe? La palabra de Dios. Esta es la palabra con la que debemos que no solo leer algo de vez en cuando y de cuando en vez, pero nutrirnos, meternos de tal manera, escudriñar, a extraer nutrición para nuestra fe. Dice el verso 1, y de la buena doctrina, que significa la buena enseñanza. Y ahora ustedes van a ver el efecto y la importancia y el provecho de permanecer. Sigue diciendo en el verso 7, evita la contaminación, evita lo tóxico, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Qué son las fábulas? Las fábulas vienen desde la palabra griega mutos, que significa mitos. Es un relato ficticio. Muchos lo quieren tener como leyendas, pero
en su trasfondo no tienen una solidez en la verdad. Es mucha imaginación lejos de la verdad. Es enseñanza que citan a muchos dioses paganos, que citan a muchos héroes que no son reales, pero se convierten como en algo que se quiere elogiar y alabar. Estos mitos, estas fábulas todavía hoy se mezclan en el pueblo de Dios, en sus actividades, en su celebración de Navidad, en la Pascua. Usted ve eso del concurso de correr a buscar los huevos del conejo y uno dice, pero perdón, ¿qué parte de la Biblia? Bueno, pero eso es una actividad, pues, para entretener. Dios no nos ha llamado para entretenimiento. Dios nos llamó para recibir su bendición y ser de bendición para muchos y cumplir su propósito glorioso de extender su reino, y que el único que es digno de ser alabado y bendito por todos los siglos de los siglos, amén, es Jehová, Dios de los ejércitos. Y hay que tener mucho cuidado con muchas actividades que hacemos y mezclamos basados en ¿qué? En fábulas. Y el apóstol aquí nos exhorta, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿Qué es eso de ejercitarse para la piedad? Es una entrega piadosa, es una entrega de amor, es una entrega de servicio que usted hace al prójimo con compasión. No es solamente hablar del amor de Dios, es cuestión de hacer algo en el amor de Dios para bendecir a otros. La práctica de la piedad, cuando usted oye la palabra ejercítate, está hablando de disciplina, está hablando de un entrenamiento, está hablando de prepararse para hacer el bien a los demás, para que las buenas obras glorifiquen a Dios. De eso se trata la piedad que Pablo le está diciendo a Timoteo. No solamente haz algo, pero ejercítate, prepárate, entrénate, sea un buen practicante de la piedad. Necesitas dedicarte a esto con un buen entrenamiento, con buena disciplina. Y en el verso 8 él dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y ahora ustedes verán el contraste de la importancia de este llamado, de esta dedicación. ¿Por qué? Porque el entrenamiento físico es temporal, pero el verso 8 dice, pero la piedad, ¿para cuánto aprovecha? ¿De qué te vale ganar todo el mundo y perder el alma? Es decir, solo te dedicas a la actividad física, que debemos cuidarnos de no hacer de nuestro servicio una actividad, un ejercicio de actividad de rutina religiosa, sino con una actividad buscando el impacto de Dios para la eternidad. Fíjese que aquí dice, pues tiene promesa para esta vida presente. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Esta es la razón por la que él está diciendo de la importancia de dedicarnos en el ejercicio de la piedad, porque usted puede ser de impacto para la vida de una persona hasta la eternidad, no solo para esta vida. Y así nos lleva el pasaje a ver el contenido digno de ser recibido y compartido, no por algunos, por todos. En los versos 9 al 12 usted verá lo digno de recibirlo y de compartirlo. Es que esta es una palabra fiel y verdadera. Es que esta es una palabra que quien la da, quien la provee, es el Dios viviente. Ese es el valor que le está poniendo el siervo de Dios. ¿Por qué esta palabra es digna de ser recibida por todos? Porque es una palabra que se cumple. Hasta ahora todas las promesas en la Biblia se han estado cumpliendo. Entonces él declara aquí, mira, esta palabra es tan buena, esta palabra es tan fiel, que es digna de ser recibida por cuántos. Por todos. Y ahora vamos a ver en el impacto por qué. Verso 10.
que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos ¿en quién? En Dios viviente. Este es el proveedor de esa palabra fiel. Esto es lo que lo hace digna de ser recibida por todos. Y luego sigue diciendo, porque esperamos en el Dios viviente, que es, ¿qué? El Salvador de cuántos hombres. ¿Por qué es digna de ser recibida por todos? Porque la intención de Dios es que nadie se pierda. Dios quiere que todos sean salvos. Dígame si ve usted ahí lo que Dios le está diciendo, ¿por qué es digna de ser recibida por todos? Porque Dios quiere que todos se salven, dice. Mayormente a los que creen. Lo bueno de este versículo 10, como se lo ha explicado Pablo a Timoteo, como se lo ha explicado Jesucristo a sus discípulos, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome qué. Ahí no dice su ramo de flores, sin espina, no, dice, tome su cruz. Hermano, el versículo 10 está hablando que este servicio de llevar esta palabra fiel tiene precio. Aunque para nosotros es gratis, alguien pagó el precio en la cruz. Alguien sufrió en el Calvario. Y Jesucristo le explicó a sus discípulos, esto no es un paseo de turismo donde todo el mundo te va a estar aplaudiendo y echando flores y de todo. Vienen tiempos difíciles. Le digo en privado a su siervo Pedro, le dice, el enemigo ha pedido tu alma para zarandearte, pero no temas, yo estaré contigo. Yo estaré rogando, yo estaré intercediendo. Yo he rogado por ti. Amados, este es un proceso que debemos explicar, un evangelio sólido, no un evangelio aguado, haciéndole pensar a la persona que no va a haber problema por seguir a Cristo. Es cuando más problemas va a tener, porque el diablo entonces está más que molesto y va a poner cizaña y va a poner dificultad, va a afectar tus relaciones con tus amigos, tus familiares. No es un camino fácil. Cuando los hermanos me dicen, pero pastor, eso no es fácil. ¿Dónde la Biblia habla de que es fácil? Habla de que su yugo es ligero, su carga, que Él va a estar con nosotros, que mayor es el que está con nosotros. No significa que no va a haber problemas, ni enfermedades, ni dificultades. En el verso 10 está diciendo, mira, que hay un precio que pagar, que por esto mismo que hacemos, trabajamos y sufrimos oprobio, rechazo, desprecio. Eso es lo que le espera a usted cuando usted quiere ir a llevar un tratado y a llevar una invitación. Alguien puede decirle, no me interesa, no me molesta. En este lugar usted no puede hacer esto. Puede haber rechazo. Ese es el riesgo, ese es el precio. Si Jesús sufrió por nosotros, nosotros debemos estar claros que esta es la postura que Pablo nos dice. Por esto, dice, por esto mismo, por el que es digno de ser bendito por todos los siglos, porque Él está para salvar, porque esto vale la pena pagar este precio, dice el verso 10, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. El verso 11 no es una opción. Bueno, si tú quieres, sirve al Señor el sacrificio vivo. No, Él dice en el verso 11, esto manda y enseña. Sí, ay, pastor, usted es muy exigente. No, pero es que el Señor nos está hablando con la autoridad de obediencia. Y por eso dice Pablo a Timoteo, esto manda, no lo deje opcional. Bueno, hermanos, si quieren servir al Señor cuando quieran, si les sobra tiempo, si no tienen nada más que hacer. No. Este es un compromiso con el Dios viviente que vale la pena porque mucha gente puede ser salva por el poder de Dios. Y vale la pena hacer esto para el Señor como un mandamiento. El Señor le llamó no una simple misión, le llamó la gran comisión. Eso le suena a cualquier cosa como opcional, no, es un mandato de Dios.
así como es la ordenanza del bautismo, así como es la ordenanza de la Santa Cena en memoria de mí. Esto manda y enseña. Entonces, en el verso 12 dice, no sea tu vida limitada porque te sientes muy joven o no sabes hablar o no tienes mucha experiencia. En el verso 11 le dice, el verso 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que hay que hacer, no solo hablar. Por eso en el verso 12 le dice, no solamente manda y enseña y hables. En el verso 12 le explica lo pragmático que hay que hacer. 6 cosas le dice específicamente. Por si acaso se le quedó vagando que no estoy seguro qué quiere que yo haga. En el verso 12 lo dice clarito. 6 cosas tienes que hacer. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Él está diciendo, esto no es solo cuestión de oír y hablar y mandar y enseñar. Vive la enseñanza como Jesucristo le dijo a la gente. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Y la gente se admiraba de su doctrina como quien manda con autoridad. Pero era que Jesús hacía esto mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en amor, sé ejemplo en espíritu, sé ejemplo en fe, sé ejemplo en pureza. Ciertamente aterriza este pasaje en el propósito que merece el entrenamiento, la aprobación y la persistencia. Ahora aterriza aquí en estos últimos versículos, en los versos del 13 al 16, del valor objetivo de este esfuerzo disciplinario. Dice, entre tanto que voy, ocúpate de qué? Lectura, exhortación y enseñanza. Este mes celebramos el énfasis de la educación cristiana. Y este es el tema de la sana enseñanza en la educación. Y es cuando usted encuentra en la palabra de Dios el por qué debemos esforzarnos en esta disciplina. Versículo 14. ¿Cómo se debe hacer? Verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Recibes un llamado. Cuando tú hablas con Dios, Dios te explica que su llamado es claro en su palabra de cumplir la gran comisión. Primero que tienes que hacer, como dice el versículo 14, el don que hay en ti. A cada uno nos fue dado por lo menos un don. Usted debe aplicarle las 3D: descubrirlo, dedicarlo y desarrollarlo. Y cuando usted llega a esa confirmación con los ancianos de la iglesia, en este caso se presenta como el presbiterio, Timoteo recibe la imposición de las manos, que es el testimonio público de confirmación de ese llamado con don que Dios ha dado. Entonces, nosotros tenemos este llamado de Dios y cómo debemos hacerlo. Eso es lo que está explicándole Pablo a Timoteo. Ocúpate en estas cosas, verso 15, pero lo más importante de ocuparnos en esto no es hacerlo a ratico, de vez en cuando. Está hablando de que es importante no solamente ocuparse en estas cosas, dice el verso 15 de 1 Timoteo 4, pero dice, permanece en ellas. ¿Para qué? Ahí viene el propósito. ¿Para qué debes no solamente de vez en cuando, sino permanecer en ellas? ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto por 2 o 3, unos cuantos. No, sea manifiesto a todos. Aquí
En el templo, fuera del templo, en tiempo y fuera de tiempo, donde quiera que vaya, sea manifiesto a todos. Y el propósito en el verso 16 queda todavía más claro. ¿De qué provecho? ¿De qué provecho estamos hablando? ¿Cuál es el gran provecho de permanecer en la sana doctrina? El verso 16 cierra con gran majestuosidad. Dice, la razón más importante de permanecer en la sana enseñanza es, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, de la doctrina. Persiste en ello. ¿Ve que dice primero permanece y después dice persiste en ello? Pues haciendo esto, ¿qué vas a lograr? Te vas a salvar de los enredos que hay por allí con la enseñanza tóxica mezclada con enseñanza negativa. Ustedes le ofrecen un vaso de leche purísima, de alto grado, no pasteurizada. Y dicen, pero le voy a echar unas gotitas de veneno. ¿Le gustaría? ¿Usted qué va a pensar si alguien le dice, esta es una leche purísima del más alto grado, pero le eché unos cuantos gotas de veneno? ¿Usted lo aceptaría? Oye, no me vengas con cosas mezcladas aquí, con ingeniería genética ni nada de eso. Mira, hágame el favor, a mí déme la leche como es. Es más, en estos días estábamos estudiando lo de la leche y le explicaba a mi esposa, mira, aquí tenemos la leche normal, regular, que es producto lácteo, y tenemos también la bebida de almendra. Y ella me dice, no, pero ahí dice leche de almendra. Y digo, sí, pero es que lo correcto científicamente es que es bebida porque no viene de un producto lácteo como la vaca, esa es la leche. Entonces el Señor nos dice en su palabra, si usted ve en Pedro, dice, desea como niños, ustedes han visto los niños como desean la leche no adulterada. ¿Qué significa eso mismo? No lo acepte con ninguna mezcla. Busque la palabra pura y santa de Dios. Por eso el Señor nos habla en su palabra y nos dice, mira, aquí hay un propósito muy importante. Y comienza diciendo, ten cuidado de ti mismo, en el verso 16, hermano. Porque a veces nosotros mismos nos enredamos, nos emocionamos, perdemos el equilibrio y la sabiduría. Entonces él le dice, Timoteo, tú puedes tener muchos enemigos, puedes tener mucha gente en contra de ti, pero pon cuidado a esto, ten cuidado de ti mismo. Por eso ustedes ven que el salmista se hablaba a sí mismo y decía, alma mía, ¿por qué te perturbas dentro de mí? Espera en Jehová, Él es mi roca y mi salvación. ¿Por qué hablaba el salmista a sí mismo? Porque este es el peligro, esta es la debilidad, esta es la concupiscencia que está en nosotros, la que nos puede desviar de la verdad. Que escuchamos tantas cosas que dicen por ahí, hermanos, es más fácil sembrar la duda que sembrar la inspiración de la fe que fortalece. Es mucho más fácil. ¿Recuerdan cuando la tentación con Adán y Eva era esto, con que Dios dice? Miren, nada más allí con esa expresión está dejando así como entredicho. ¿Será que Dios no quiere que tú sepas lo bueno y no? ¿No te parece que? Y así el enemigo siempre nos pone a jugar con la duda para inestabilizarnos. Y por eso Pablo aquí le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No te desestabilices, no pierdas el objetivo. Concéntrate en esta meta. Mira el objetivo de Dios, verso 16. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El enemigo no le interesa que usted hable de Cristo. Quédate calladito. Ellos no tienen que saber que tú eres cristiano. Y no te pagan para eso. Quédate quieto. El Señor te dice que si me confesares delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Así que si Dios ha hecho algo bueno en tu vida, habla de las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Hay alguien aquí que Dios ha hecho algo bueno en su vida? ¿Hay alguien que puede decir, yo sé que mi Redentor vive? ¿Hay alguien aquí que puede decir, él es digno de que yo lo confiese delante de los hombres y que yo permanezca para que el aprovechamiento sea para mí, que no me desestabilicen con todos esos comentarios y esas dudas que hay por ahí? Yo no tengo que creerles a ellos, yo puedo creerle al que ha sido fiel en su palabra siempre. Entonces las promesas del Señor son fieles. Pon tu fe y tu confianza plena en su palabra viva, porque Él es un Dios viviente, no es un Dios muerto que hay que cargarlo. Él es que se mueve y nos mueve a nosotros. Atrevámonos a poner nuestra confianza en Él y hagamos como hacía el salmista, que le decía a su alma, oye, no me atormentes, oye, mente, no me atormentes, espera en el Señor, espera en su palabra. A veces tenemos que hablarnos a nosotros mismos de lo que Dios quiere que hagamos y no lo que nuestra emoción nos dice. En esta hora Dios nos ha mostrado en su palabra cuál es el provecho de permanecer en la sana doctrina. ¿Cuántos en esta mañana quieren unirse al pastor en este clamor? Señor, hay tantas corrientes, hay tantas enseñanzas mezcladas con leyendas, fábulas, cosas que son tóxicas, que contaminan la fe. Necesitamos que el Señor sea el que haga fluir su palabra viva en medio nuestro. ¿Cuántos quieren unirse con el pastor y decirle, Señor, ante tanta confusión tóxica, ayúdame a permanecer firme en la palabra viva? ¿Cuántos quieren ponerse de pie esta mañana y decirle, Señor, ayúdame a permanecer en la sana doctrina? No es fácil, es que tanta tecnología, tanta influencia, tanta gente hablando tantas cosas que a uno lo pueden enredar. Señor, no me dejes enredarme en estas redes del enemigo. Ayúdame a permanecer fiel porque tú eres fiel. Señor, esta palabra es digna de ser recibida por todos, porque todos tienen la opción y la oportunidad de escoger el camino que a vida eterna les ha de llevar. Señor, la importancia y el provecho de permanecer en tu sana doctrina puede librar mi mente y mi corazón de tanta falsedad que hay en el mundo. Señor, solo tú puedes mantenernos limpios delante de ti, porque tú eres el que santificas, tú eres el que justificas. Oh, buen Dios, ten piedad de nosotros y enséñanos a vivir la piedad, a ser ejercitados para hacer obras que la gente termine glorificando a Dios. Señor, haznos instrumentos de tu paz, porque hay tantas tensiones de guerra, de conflicto, que tu paz hace falta, Señor. Y cuando tú nos llenas de tu paz, tenemos una palabra tuya de paz. Mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Danos esa paz que podamos ser bendición para animar y consolar a muchos que no saben qué va a pasar mañana, qué sucede alrededor nuestro. Si Dios es soberano, Él cumplirá su propósito fiel. Danos esa confianza en el Espíritu Santo, te pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.